El tema es el proceso de la visión. La visión es conocer a Dios y después de conocerlo, servirlo hasta el último momento de nuestra vida. Amén. La Biblia dice que debemos de ser fieles hasta la muerte. Y si somos fieles hasta la muerte, Él nos dará la corona ¿de qué? De la vida. Quiere decir que si no somos fieles hasta el final de nuestros días, no habrá corona. Pero si somos fieles hasta la muerte, Él nos dará la corona de la vida. Y eso es la vida eterna. Amén, hermanos. Amén. Es muy interesante, hermanos, conocer al Señor Jesucristo. Conocer al Señor Jesucristo eclipsa cualquier religión que haya sobre la faz de la tierra. Porque en realidad lo que Cristo proporciona a nuestras vidas es una vida nueva, un perdón de pecados, un nuevo nacimiento, una vida en abundancia. Y todo eso no porque cambiamos de religión, sino porque lo conocimos a Él. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces no es religión, es comunión. Y el proceso de esta visión es conocerlo a Él, hermanos. ¿Verdad? Una persona común es aquella que solo cree en lo que ve, en lo que puede tocar. Una persona pobre no es la que tiene menos dinero, sino aquella que no tiene una visión para la vida, que no sabe dónde pasará su eternidad. Lo más trágico para un hombre no es estar ciego físicamente. Lo más trágico para el ser humano es no tener una visión de la eternidad, no tener una visión para la vida, no sacarle provecho a cada paso de la vida que dé sobre la faz de la tierra. Que entre muchas otras cosas, la finalidad de que estemos vivos sobre la tierra es conocer a Dios y brincar a la eternidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Para ser creyentes de visión tenemos que pasar la línea de lo desconocido. Porque Dios, hermanos, Dios quiere que vayamos a lo desconocido, a lo que no nos ha enseñado la escuela, a lo que no nos han enseñado los seres humanos coiguales a nosotros. Dios dice algo maravilloso, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Él quiere enseñarnos lo desconocido para nosotros, lo que no es terrenal. Como le dijo Cristo a aquel hombre rico, a aquel hombre sabio, a aquel hombre maestro: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Qué si te hablara las celestiales? Amados hermanos, tenemos que pasar la línea de lo desconocido, lo que no nos ha enseñado la vida ni la escuela. Tenemos que ir, ¿verdad?, a lo espiritual. Y cuando el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, estamos entrando a la línea de lo desconocido. Pero para entrar a la línea de lo desconocido, tenemos que abandonar todo lo terrenal, todo lo que humanamente hemos visto y conocemos. El verso que leímos dice que Abraham salió cuando fue llamado y salió sin saber a dónde, a lo desconocido, sin saber a dónde iba. Y eso, mis amados hermanos, eso es lo que realmente interesa para Dios. Amén. Porque lo que nosotros conocemos, lo que nosotros tenemos, nos da confianza en nosotros. Y Dios no quiere que tengamos confianza en nosotros. Dios quiere que tengamos confianza en Él. Amén. Por eso dice la Escritura: bienaventurado el varón que puso en Dios, bueno, en Jehová, su confianza. Cuando el hombre confía en lo que es, en lo que tiene, en lo que puede, en lo que sabe, las cosas de Dios van a ser locura para él. Pero cuando el hombre confía, amados hermanos,
ciegamente en el Señor. Es un hombre que puede ser usado en una forma extraordinaria, en una forma, amados hermanos, que no hay ninguna chispa de humanidad en él, y que todo lo que él haga, los que lo veamos sabremos que es Dios obrando en él. Bendito sea el Señor. Amén. Si queremos ser creyentes de visión, tenemos que empezar a caminar en nuevos desafíos, sin saber quizás a dónde vamos. Ayer estuvimos en una reunión y me gustaron algunos aspectos de la reunión. Porque a primera se para el pastor enfrente y dice: hermanos, es la hora de empezar. Y no sabemos cuál es el programa, porque desde este momento en adelante le dejamos todo en las manos del Señor. Solo sé que sigue el lugar para fulano de tal y fulano de tal, y de ahí en adelante las cosas están en las manos del Señor. Y ya, caray, como que suena medio espiritual, ¿verdad? Y gracias al Señor que así fue. Tenemos que estar dispuestos a dejar nuestra zona de seguridad. ¿Acaso no es cierto que lo más seguro para nosotros es nuestro hogar? Porque ya sea que lo rentemos o que sea propio, lo sentimos nuestro. Y ahí nomás, nuestros chicharrones, ¿qué? Truenan. Y aquí a mi casa que nadie venga a poner sus reglas, porque aquí las reglas las pongo yo, ¿verdad? Pero de repente llega Dios a la casa de Abraham y le dice: ¿sabes qué? Tú estás muy confiado en ti, en tu lugar de seguridad, en tu confort, te sientes muy cómodo en esta tierra, porque aquí están todas tus amistades y toda tu familia. Pero ¿sabes una cosa? Yo quiero bendecirte, quiero hacerte una bendición, pero no puedo hacerlo porque tú te sientes seguro con lo que eres, con lo que tienes y con lo que sabes. Pero si solamente sales de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, yo te haré una bendición para ti, para tu familia y para todas las familias de la tierra. Qué interesante es eso, hermanos. Aleluya. Decimos que qué grande Abraham. Hasta le cantamos un cantito, ¿verdad? Padre Abraham. El Padre Abraham. ¿Quién ha escuchado el canto del Padre Abraham? Sí, qué bueno que hay 2 o 3, ¿verdad? David es fans de Abraham, ¿verdad? Es de la tropa de Abraham. David se identifica con Abraham en Hebreos 11:12, porque dice que así estaba su padre, como describe, ¿verdad? Ese versículo, ¿verdad? Porque su padre, ¿cuántos años tenía cuando te engendró, hermano David? 70, imagínese. Entonces cuando David ve Hebreos 11:12, él piensa que es hijo de Abraham, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue hijo de uno ya casi muerto, hijo de uno que ya casi estaba muerto. La hermana no creyó y lo está leyendo, ¿verdad? A ver qué dice, hermana. ¿Yo? ¿Usted? Hebreos 11:12. Por lo cual también de uno y ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén. Por lo cual también de uno y ya casi muerto, el padre de David, ¿verdad? Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como las arenas que están a la orilla del mar. Entonces, hermanos, qué interesante es estar dispuestos a dejar nuestra zona de seguridad. Pero eso tiene que ser propio. Si yo no decido salir, Dios no va a agarrar un chicote para sacarme. Yo soy el que tengo que decidir. ¿Y cómo nos cuesta dejar, hermanos, nuestro confort? No que tengamos una gran riqueza y una mansión con todas las comodidades, pero en cierta medida, aunque sea un jacalito, aunque sea un cuartito de maderas y de palitos, ahí nos sentimos en nuestra casa.
Ahí nos sentimos en nuestra seguridad y ahí sentimos que somos los amos y señores. Pero Dios nos quiere sacar de ahí a un mejor lugar, donde vamos a ser bendecidos y vamos a poder bendecir. ¿Sabía usted que todo el que es salvo tiene en su corazón un mensaje de salvación para compartir? Amén. Todo el que conoció a Cristo y fue beneficiado de ello puede presentar a Cristo a otros. El asunto es que lo hagamos. Amén, hermanos. Abraham decidió salir de su tierra, de su parentela, creyendo plena y totalmente en la promesa que Dios le había dado. Esa es la diferencia. Que Abraham creyó plena y totalmente a las palabras de Dios. Y nosotros, ahora en esta edad moderna, siempre queremos como Tomás, ¿verdad? Ver y tocar para creer en lo que vemos y podemos tocar. Pero ser como Tomás, hermanos, no agrada a Dios. ¿Qué le dijo Cristo a Tomás? Porque me vistes, creíste. Más bienaventurados serán los de Fuente de Vida Lerdo en el 2013, porque ellos sin verme creerán en mí. Amén. Y se reunirán para adorarme, aunque no me hayan visto. Amén. Palabras más, palabras menos. Según la hermenéutica deductiva, eso es lo que nos está diciendo. Amén. Apocalipsis 20:15 dice que los perros estarán fuera, ¿verdad? Y van a buscarlo a ver si es cierto, ¿verdad? Ya me voy a dar citas bíblicas mejor, ¿verdad? Amados hermanos, allá en Génesis 12 del 1 al 5, Génesis 12 del 1 al 5, Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, deja a tus parientes, vete de la casa de tus padres, porque quiero hacer de ti una nación grande. Engrandeceré tu nombre, serás bendecido y serás una grande bendición, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Qué tremendo, hermano. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Oiga, qué interesante es eso. Eso a mí me hace pensar, hermanos, en algo maravilloso. De los perros estarán fuera la 22:15 para los que lo buscaron. Amén. Amados hermanos, yo quiero decirle algo muy interesante. Si usted y yo queremos ser bendecidos, tenemos que obedecer a Dios. Si queremos que Dios nos use para bendecir a otros, tenemos que obedecer a Dios. No se puede de otra manera. Yo no puedo ser bendecido ni puedo bendecir a nadie. No puedo ser bendecido ni ser bendición para otros si no obedezco a Dios. Eso tenemos que tenerlo nosotros siempre en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestro corazón. La mayoría de los hombres confía en lo que tienen, ¿verdad? En eso es en lo que confía, en lo que sabe, en lo que es. Por eso es que la mayoría de las personas se enorgullecen de sí mismos. Pero el consejo o el patrón bíblico es que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Así es. Tenemos que ser diferentes a aquellos que no conocen al Señor. Tiene que haber una chispa de diferencia, hermanos. Tenemos que ser diferentes a ellos. Quiero decirle que cuando los recursos humanos se acaban, solo tenemos que esperar en Dios y ver cómo se descubren delante de nuestros ojos los poderes de Dios a nuestro favor. Si nosotros solo confiamos en lo que tenemos, nunca vamos a confiar en lo que Dios tiene para nosotros.
nunca los vamos a disfrutar. Me gusta la expresión del hermano Alejandro, ¿verdad? Solo soy un costal de viejos, ¿qué? Podridos, ¿verdad? Solo soy un costal de huesos y un puñado de carne podrida. El que tiene vida en mí es Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Entonces, no vivamos solo de los recursos naturales generados ya en nosotros, cultivados ya en nosotros, sino vivamos de los recursos sobrenaturales e ilimitados de Dios. Nuestros recursos son limitados, hermanos. El ojo humano dice, lo que tú tienes es lo que tú vales. Traes 10 centavos en la bolsa, tu vida vale 10 centavos. Traes 100 pesos, tu vida vale 100 pesos. Qué tremendo es eso, hermanos. Pero le decía yo el miércoles que nosotros valemos bastante. Porque la vida de nosotros vale lo que vale la vida de Cristo. Porque Cristo dio su vida por nosotros. Amén. El precio que se pagó por nosotros fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro valor ya no es humano, sino prácticamente divino, porque Dios vino y murió por nosotros. Amén. Aleluya. Eso es lo que nos hace grandes. Sí, amén. Porque fuera de Dios, nada somos. Fuera de Dios, nada tenemos. Fuera de Dios, nada merecemos, pero en Dios somos más que vencedores. Amén. Amén. Eso a mí me hace pensar en que seríamos unos tontitos si no creyéramos lo que Dios tiene para nosotros. Ustedes y yo tenemos cosas grandísimas, hermanos. Solo los creyentes que confían en Cristo, en Dios, en una forma total, son los que van a vivir con Dios en la eternidad. Si yo solo vivo mi vida cristiana a medias aquí en la tierra, no me va a servir para disfrutar mi vida eterna allá en el cielo. Pero si yo vivo mi vida plena aquí en la tierra con Dios, Dios me estará esperando para decirme, entra en el gozo de tu Señor. Caminar con Dios en el terreno de lo desconocido nos va a engrandecer tanto aquí en la tierra como allá en la otra vida, en el cielo. Para lograr ser creyentes de visión, hermanos, tenemos que pasar la línea de los imposibles, de lo imposible. Hay cosas que nosotros no podemos. La vida del ser humano, hermanos, está muy limitada. El último video que subimos al canal de YouTube, ¿verdad? Se llama Dios busca un hombre. Y ahí hablamos de que el hombre parece poderoso. El hombre parece sabio. Porque el hombre ha engrandecido su mente y ya ha llenado de tecnología el mundo. El hombre se ha encumbrado sobre muchísimas esferas y es doctor en muchas tecnologías. Es más, ha dominado hasta la energía atómica. Ha hecho puentes, ¿verdad?, debajo del mar y sobre el mar y aún en el viento. Y si no, vea de dónde dio el último informe el gobernador de Durango, del puente más grande de México. ¿Sí o no? ¿Y de dónde, hermano? América Latina. Y de América Latina será para Cristo, ¿verdad? Un puente gigantesco, hermanos. De sierra a sierra, ¿verdad? Cruzando todo un cañón de los más grandes. El hombre parece poderoso, parece sabio, pero aún no ha gobernado sus pasiones. Porque confía en sí mismo, en lo que es y en lo que tiene. Y por eso Dios no puede depositar en él su grandeza, su poder y su misericordia. Pero cuando el hombre confía en Dios, Dios baja con todos sus recursos y nos bendice. Entonces tenemos que aprender a cada día depositar nuestra vida en las manos del Señor y venir al altar y derramarnos en el altar de Dios para que Dios derrame su presencia en nosotros. Amén, amén. Eso debe de ser recíproco, hermanos. Amén.
Eso a mí me hace pensar en esto, hermanos. Hebreos 11:12, ¿verdad? Ahí está otra vez el favorito de David. De uno y este ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud. Era imposible que Abraham tuviera un hijo a esa edad, porque ya casi estaba muerto. Le decía yo el miércoles que ya el carpintero había hecho el cajón. Las flores ya estaban pagadas para su servicio funeral. El terreno en el panteón ya tenía la fosa. Pero él todavía anda buscando los juguetitos para su bebé. Y la gente le decía, pero Abraham, ¿usted piensa que puede ser papá todavía? Dice, yo pienso que puedo ser papá todavía. Pero no hay recursos humanos para que usted pueda ser padre. Mire, le sacaban una lunita y se la ponían así en la cara. Mire, usted ya casi está muerto. Pero él decía, Dios lo prometió. Amén. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Yo seré padre de multitudes, bendito sea el Señor. Amén. Y fue padre. ¿Sabe por qué? Porque le creyó a Dios. Así es. Y ahí está la nación judía. Y ahí están las naciones musulmanas. Lea el Corán, lea la Biblia y se dará cuenta que Abraham fue su patriarca de todos ellos. Innumerables. Son las naciones que nunca están en paz, siempre están en guerra, siempre están muriendo en miles, y ahí están, nación tras nación, ¿verdad? Todos los palestinos, los árabes, los judíos, los pueblos más guerreros de la tierra, y no se han acabado. Porque Dios le prometió que serían como las estrellas en multitud y como la arena innumerable que está a las orillas del mar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Abraham tuvo muchísimos problemas, hermanos. Pero hay algo impresionante. Abraham no se dejó impresionar por sus imposibilidades. Abraham no se dejó impresionar por sus problemas, porque él vivía impresionado de las promesas de Dios. Cuando, amados hermanos, ustedes y yo vivimos impresionados de las promesas de Dios, los problemas a nuestro alrededor no nos quitarán ni el hambre ni el sueño, porque confiamos en Dios. Hace muchos años yo prediqué un mensaje que la gente, hermanos, se desespera. Es más, muchos hasta se suicidan por la carestía de la vida. Es que el gas anda en los cielos, es que el precio de las tortillas anda por las nubes, es que la renta llega, apenas pago y ya llegó otra vez. Y yo les decía en aquel mensaje hace muchos años, no se preocupen por la carestía, no se preocupen porque los precios de la canasta básica anden allá en las nubes, que llegarán con Dios y Él lo bajará y lo pondrá en nuestras mesas. Amén. 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 Y me lo recordaba el hermano Barbosa, ahora que andaba allá en Juárez. ¿Se acuerda, hermano, de aquel mensaje que predicó? Que Dios nos va a bajar desde el cielo la comida, el gas y todo lo que necesitamos. Amén. Un día, mi esposa y yo necesitamos $42,700. Humanamente no los teníamos, pero como Dios es el dueño del oro y de la plata, nos lo dio. Imagínense, nunca en la vida quizás yo me hubiera imaginado que iba a pagar una cuenta de $42,700, pero se pagó, porque Dios tiene pan y pedazo para sus hijos. Amén. Se perdieron la oportunidad de decir un fuerte amén la mayoría. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. No debemos de dejarnos impresionar por nuestros problemas, por nuestras imposibilidades. Tenemos que ser como Abraham y mantenernos impresionados de las promesas de Dios.
Que las promesas de Dios nos tengan boquiabiertos, extasiados, emocionados y confiados. Amén, hermanos. Amén. Hay creyentes que se emocionan más por las promesas del PRI, o del PAN, o del PERDERÉ. Manténgase impresionado por las promesas de Dios. Amén. Porque Dios no sabe fallar. Big falla, pero Dios no sabe fallar. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Tenemos que estar confiados en el Señor, hermanos. Porque eso nos hará bienaventurados. Porque bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza. Gloria a Dios. Amados hermanos, si nos atrevemos a hacer grandes cosas para el reino de los cielos, Dios se pondrá contento y nos apoyará. Amén. Hubo un hombre sabio que decía: dame un apoyo y moveré al mundo. Y Dios lo que quiere, alguien que cree en sus promesas, Así es. para Él beneficiar al mundo, derramar su poder, su autoridad y su misericordia sobre la humanidad. Amén. Pero Dios quiere un colaborador. ¿Lo hallará en usted? ¿Lo hallará en mí? Eso, como dijo el viejo profeta, solo Dios lo sabe. Amén. Yo quisiera, pero quién sabe si usted quiera. Dios quiere, pero quién sabe si le correspondamos. La Biblia dice que Dios con amor eterno nos ha amado, y los que le correspondemos somos inmensamente felices, y los que no le han correspondido, véalos, viven en la calle de la amargura todavía. Amén. Pero usted y yo le correspondimos, y podemos decir: Dios es fiel, sus promesas son grandes, Amén. lo que Él prometió nos lo ha cumplido, y eso nos da fe para seguir confiando en Él hasta el final. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Dios quiere hacer grandes cosas a este mundo. Dios quiere beneficiar a este mundo, pero Dios quiere hacerlo por medio de la disposición del género humano. Amén. Cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud, usó a un Moisés. Cuando Dios cruzó al pueblo a la tierra prometida, usó a un Josué. Y para Dios bendecir en estos últimos tiempos a la humanidad, quiere usarnos a usted o a mí, o a ambos. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Para lograr ser creyentes de visión, tenemos que pasar la línea del sacrificio, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos. Para Dios mirar una iglesia como la que hoy se mueve en el globo terráqueo, tuvo que pagar un sacrificio. Así es. Para que hubiera una iglesia en estos días alrededor del mundo, tuvo que pagarse un sacrificio, hermanos. Amén. Tenemos que aprender a pagar el sacrificio. Amén. Tenemos que estar dispuestos a pasar la línea sacrificial. Óiganos, las escuelas filosóficas hablan del sacrificio crístico para beneficio de la humanidad. Y están dispuestos a sacrificarse en favor de la humanidad. Pero muchos de nosotros, como creyentes, que tenemos la verdad bíblica, la verdad que Dios plasmó en las hojas de la Biblia, no estamos dispuestos a sacrificarnos. No queremos hacerlo. El verso 13, hermanos, de Hebreos 11, dice: conforme a la fe murieron todos estos. Qué tremendo es eso, hermanos. Y si usted lee hasta el 16, se va a quedar con los ojos cuadrados, pero no lo lea porque eso lo vamos a ver al final. Conforme a la fe murieron todos estos.
Y si vamos al Génesis 23, del 4 al 16, vamos a encontrar que Abraham ve y sufre la muerte de su compañera. Ahí está. Ahí en Génesis 23, del 4 al 16, vemos cómo Abraham sufre la muerte de su esposa. Abraham era una especie de nómada y él quería un lugar seguro para el cuerpo de su esposa que ya estaba sin vida. Y Abraham no era como nosotros, hermanos. Abraham no era oportunista. Abraham no vivía de sus influencias. Abraham estaba dispuesto a pagar un precio. Toda la gente le decía: toma lo que quieras, lo mejor de nuestras tumbas, y ahí entierra tu muerta. Y Abraham dijo: no, yo quiero pagar por la tierra donde estará el cuerpo de mi amada mujer. ¿Y saben qué? Yo quiero tal terreno. Y algo interesante, hermanos. Él quería el terreno de Macpala, ¿verdad? Lo mejor. Ahí había una cueva, una tumba virgen que nunca se había usado. Y amados hermanos, esa tierra, esa cueva, era de uno de los príncipes de aquella tierra. Y Abraham hace saber: me interesa esa tierra para sepultar a mi esposa. Y aquellos príncipes le dicen: ¿no eres tú príncipe entre nosotros? ¿No te hemos dicho que tomes lo que quieras? Que sepultes a tu muerta en el lugar que quieras y nosotros lo respetaremos. Y él dice: no, quiero que me den el precio de Macpala. Y viene el dueño y dice: ese terreno vale tanto en plata, pero ¿qué es eso entre nosotros? Si tú eres nuestro príncipe, o eres un príncipe entre nosotros, entiérrala y vive tu viudez. Amados hermanos, como le habían dado ya el precio, dice, en presencia de todos, pesó la plata y pagó por ella. Por eso le decía que Abraham no era como uno de nosotros. ¿Sí o no? ¿Cuántos predicadores y pastores he visto yo que abusan de las ovejas? Se les desbarata el carro y van con aquel creyente que es mecánico y que Dios se lo pague, mi hermano. Usted está sembrando para el reino de los cielos. ¿Ah? ¿Qué tremendo? Conocí a uno que cuando Dios salvó al carnicero dijo: ¡gloria a Dios! Vamos a comer carne, ¿verdad? Todos los días. Y mandaba a sus muchachitos, ¿verdad? Vayan con el hermano y díganle que quiero medio kilo de pulpa para el almuerzo. Vayan que quiero 2 kilos de cocido para el mediodía y que nos dé la verdura. Y todos los días, hermano. Chicharrones, pulpa, guisado. Oiga, qué tremendo. Y un día el carnicero le dice: mijito, dígale a su papá que ya no le puedo dar porque me debe mucho. No, pues fue aquel pastor enojadísimo, hermano. Se le miraba el rabo y los cuernos cuando llegó a aquella carnicería. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Que no somos hermanos en Cristo? Y el carnicero le dice: sí, mi hermano, somos hermanos en Cristo, pero no en la carne. Yo he visto docenas de predicadores que abusan de esa manera, hermanos. ¿Y eso está bien o está mal? Está mal como los que nos cenamos anoche, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a pasar la línea de lo sacrificial. ¿Quieres aventarte una pulpita con chile y tortillas de harina? Paga el precio. ¿Sí, amén? Amén. ¡Qué tremendo! Amados hermanos, quiero decirles que no hay éxito sin sacrificio. Hay un pasaje
pastor que fue es hijo espiritual de nosotros, y él siempre le gustaba que le dijeran licenciado, ¿no? Y una vez me dijo, dígame licenciado. Y yo le digo, no, pues si quieres que te diga licenciado, sacrifícate y estudia. Sacrifícate estudiando y después te voy a decir licenciado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si yo sacrifico mi vida y no veo el éxito, alguien que venga después de mí cosechará el éxito de mi sacrificio. Si yo cosecho sin sacrificar mi vida, es gracias al sacrificio de otros. Cuando vemos la historia de Paul Yonggi Cho, bueno, ahora David Yonggi Cho, vemos que tiene la iglesia más grande del mundo. Pero, amados hermanos, él está consciente que no ha sido solo su sacrificio el que ha forjado esa iglesia poderosa. A principios del siglo pasado, hubo un pastor con todo y familia y una pequeña congregación que fueron agarrados en pleno culto, alabando y glorificando a Dios. ¿Y sabe qué? Se los llevaron presos. Hay que recordar que las Coreas eran comunistas, hubo una separación, y ahora hay una comunista y hay una que no es comunista. En aquel entonces llegaron los comunistas y toman a aquel pastor y le dicen, usted está engañando a la gente, usted está haciendo un lavado de cerebro. Dígale a esta gente que usted está engañándolos, que les está hablando mentiras de ese Jesús, que Dios no existe. Y aquel hombre no quiso negarlo. Como quiera y guste, dejan ir a la gente, pero al pastor y a la esposa con una excavadora hacen un hoyo grandote, los bajan allá abajo y empiezan a tapar el hoyo. Dice, pastor, salve a su familia, reniegue de su fe, salve su vida y la de su familia, o serán sepultados vivos. Y el pastor sigue firme, pero cuando la tierra empieza a llegar a la garganta del niño más pequeño, porque estaba la esposa y él, y luego los niños, y cuando empezó a tapar el cuello del niño más pequeño, el pastor quiso flaquear, y les dijo, un momento, pero ahí debajo de la tierra, la esposa del pastor le aplastó la mano al pastor y le dice, mi amor, sigamos firmes, porque esta noche ya no cenaremos aquí, cenaremos con el Señor. ¡Aleluya! Esta noche ya no cenaremos en la tierra, pero cenaremos en el cielo. ¿Y sabe una cosa? Multitudes, miles estaban viendo aquello, porque los comunistas estaban sacrificando a esa familia pastoral para escarmiento de otros. Y sepultaron al niño más pequeño. Y qué terrible tenerlo agarrado de la mano y ver las convulsiones de la muerte y no poder salvarlo por la fe. Y luego el otro, y luego el otro, y luego la esposa. Y al último, aunque levantó las narices para arriba, también él murió. Murieron todos. Y aparentemente se acabó el evangelio ahí. Pero miles de los que estaban mirando, al ver la valentía y la fe con la que morían, se entregaron al Señor. Aleluya. Y dice Yonggi Cho, ahora aquellos testigos de aquel mártir que murió por la fe están en mi iglesia, se convirtieron. Hay algunos que son pastores y por docenas líderes de células. Están aquí en mi iglesia por el sacrificio que pagó otro, porque no podemos ver éxito sin sacrificio, hermanos. Amén, amén. No podemos verlo. Vemos ahorita multitudes de iglesias gigantescas en la India, pero investigue cuántos misioneros han muerto por llevar el evangelio a la India. Así es. En China no hay edificios de iglesia, pero hay millones de chinos que conocen a Cristo. Aleluya. Pero vea cuántos miles de misioneros han muerto en las tierras chinas por proclamar el evangelio del Señor.
uno de los predicadores más famosos del mundo, hermanos, después de cometer un error gigantesco, ahora está trabajando en la China. Estoy hablando de Jimmy Swaggart, ¿verdad? ¿Quién no ha leído libros de Swaggart, verdad? ¿Quién no vio los programas del 88 del 87 para atrás? No, en el 88 fue. Amados hermanos, donde quiera que ese hombre se paraba, reventaba al diablo. Infinidad de campañas de 30,000, 50,000, 200,000 personas. Cometió un error y la gente nunca lo perdonó. Y se fue a la China. Y es pastor de infinidad de miles de creyentes debajo de la tierra. Se esconden para adorar a Dios. Y ahora ellos evangelizan orando, hermanos. Quieren que Dios salve a alguien, oran por él, oran por él, oran por él. Y después de que están seguros que le van a hablar de la fe, Dios lo va a salvar. Porque si no lo salva Dios, los delata y los matan. Imagínense. Tienes que estar seguro que Dios va a tocar a esa persona para que no te delate cuando le hables de Cristo. Y eso es en la actualidad, no creo que estoy hablando de 1000 años atrás. Eso es hoy en día. Eso es muy interesante, hermanos. Aquí en la sierra de Chihuahua hay un pastor que se llama Cruz Velázquez. Tiene muchos años, unos 25 años, allá en la sierra de Chihuahua. Hermanos, cuando él llegó ahí con los indios Rarámuri, que se conocen más como Tarahumara, el cura de la reserva indígena les decía a los indios que él era un demonio blanco, porque está pelo castaño, ojos azules, ¿verdad? Y muy blanco. Y los indios lo apedreaban. Y cuando él pasaba por las chozas de los indios, le cerraban la puerta. Pero él se quedó ahí, se sacrificó, era un joven, estaba soltero, él vivía ahí entre los arroyos, entre los pinos, él ahí comía lo que podía, él ahí, amados hermanos, ahí se mantuvo, ahí sacrificó su juventud, y ahora tiene una iglesia de más de 150 tarahumaras. Yo he predicado ahí. Aleluya. Estoy predicando en español y luego alguien me traduce al rarámuri y luego ya escuchan los indígenas el mensaje de Dios. Pero para que haya una cantidad de iglesias, porque no solamente la iglesia que pastorea, otras que ha fundado en otras partes, ya tiene iglesias también en Oaxaca, en Chiapas, con puro indígena. Pero él tuvo que pagar el precio de sacrificar su juventud. Y de cuando llegó la hora de casarse, la esposa tuvo que pagar el precio de dejar la comodidad y irse a vivir a la sierra entre los indios. Pero tuvo que haber un pago ¿de qué? De precio. Porque no podemos tener éxito sin sacrificio, hermanos. Hay un proverbio chino que dice: aquel que dice que no se puede hacer, no debe de interrumpir a aquel que está tratando de hacerlo. Si usted dice que no se puede, pero David intenta hacerlo, déjenlo que lo haga y no lo interrumpa. Porque a lo mejor cuando se acaben los recursos de David, Dios va a usar los recursos ilimitados del cielo. Amén, hermanos. Amén. Y entonces sí será la historia de un milagro, hermano David. Gloria a Dios. Si yo tengo éxito es gracias al sacrificio de otros. Si yo ahora tengo un mensaje de salvación es gracias al sacrificio de Cristo. No hubiera un mensaje de salvación si Cristo no hubiera sido sacrificado en la cruz del Calvario. Vamos a terminar con la línea de lo temporal, hermanos. ¿Sabía usted que nosotros como humanos estamos amarrados a lo terrenal? A lo temporal, a lo efímero, a lo pasajero. Pero para ser creyentes de éxito o de visión,
tenemos que pasar la línea de lo temporal. Verso 15 y 16 de Hebreos 11. Si lo leemos, nos vamos a dar cuenta de algo, hermanos. Verso 15. Ellos dejaron sus tierras, sus ciudades de origen. Y luego dice, pero si hubieran buscado una terrenal, tenían tiempo de regresarse a aquello que habían dejado. Pero ellos buscaban ¿qué? Una celestial. Dejaron las cosas del mundo, dejaron las cosas terrenales por las celestiales. Aleluya. Nosotros hemos estado dispuestos a dejar lo terreno, lo carnal, lo pasajero, lo efímero, o todavía estamos atados a nuestras pasiones, a nuestros gustos, a nuestros deseos. ¿Sabía usted que el hombre se deja gobernar por sus impulsos de placer, por sus impulsos de gustos? ¿Verdad? Amados hermanos, dice la palabra del Señor en Hebreos 11, 15 y 16 que ellos dejaron todo por buscar lo celestial. 15 y 16. Cuando leemos el 15 y 16, nos damos cuenta que ellos habían dejado todo lo terrenal. Ellos habían dejado de preocuparse por lo temporal, por lo material. Ellos estaban viviendo, como dice Colosenses 3:1. Como dice Colosenses 3:1. Buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Tenemos que estar buscando las cosas de arriba. Son las que son eternas. Son las que son para siempre. La casa que hoy hacemos, dentro de unos cuantos años ya estará a nombre de otra persona. Ellos dejaron de preocuparse por las cosas materiales porque ellos estaban viviendo lo que dice Colosenses 3:1. Ellos estaban buscando las cosas de arriba. Si solo vemos las cosas de aquí de abajo de la tierra, solo miraremos miserias, hermanos. Solo disfrutaremos cosas temporales. Si solo vemos cosas de aquí de la tierra, ¿verdad? Pero nunca miramos al Señor Jesús, nunca seremos salvos. Nunca estará la chispa divina en nosotros. Si usted y yo miramos hacia el cielo, miraremos al Señor Jesús y seremos salvos, porque nos mantendremos viendo al invisible como Moisés, y entonces la gloria de Dios nos visitará. Entonces el reino de los cielos estará en nosotros, y entonces nosotros, a donde quiera que vayamos, tendremos el poder de extender el reino de los cielos, porque está en nosotros. Amén, aleluya. Hay algo interesante, hermanos. Colosenses 3:2, otra vez, poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. Y otra vez dice, no en las de la tierra. Así es. Porque como humanos que somos, tenemos el poder de ver las dos cosas, lo terrenal y lo espiritual. Hay infinidad de gente perdida, hay infinidad de gente en pecado, pero saben que hay un Cristo, saben que hay una iglesia, saben que hay gente que anduvieron con ellos haciendo maldades y que ahora testifican del poder de un Dios vivo. Amén. Pero les gusta más allá. La Biblia dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay mucha familia de nosotros que no está en los caminos, pero saben que hay un Dios. Saben que este libro no es un libro común y corriente. Saben que este libro no es como los demás. Saben que este libro cambió nuestra vida. Saben, desde que estamos leyendo este libro ya no somos los mismos.
Porque este libro no es un libro cualquiera. Este libro es la palabra de Dios para nosotros. Es el manual de vida. Es la brújula para la humanidad. Y mucha gente, sobre todo nuestra familia, sabe que tenemos la verdad porque tenemos a Dios y tenemos a su palabra. Pero las pasiones, los gustos y los deseos no los dejan arrimarse a Dios, no los dejan estar entre nosotros. Amados hermanos, tenemos que aprender a hacer luz en medio de las tinieblas. Porque dice Colosenses 3:3, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mi pregunta es, ¿su vida está escondida con Cristo en Dios? ¿O todavía le interesa que lo reconozcan? ¿Que sepan quién es? ¿Que sepan qué sabe? ¿Que sepan qué tiene? ¿Que sepan de su influencia? A mí me da mucha tristeza cuando veo unos panorámicos, cuando veo unos volantes que dicen estará con nosotros el reverendo fulano de tal, y unas letrotas del tamaño de la luna, y hay unas letritas, ¿verdad?, comunes, y estará Cristo entre nosotros. Y viene ahora lo moderno, ¿verdad?, que salió del mismo infierno, estará con nosotros el apóstol fulano de tal, con unas letrotas, y Cristo estará con nosotros. Dice que nuestra vida debe de estar escondida con Cristo en Dios. Amén. Que cuando la gente vea nuestros actos y nuestros hechos, sepa que no somos nosotros, es Dios obrando en nuestras vidas. Eso quiere decir que todo lo que hagamos debe de honrar y engrandecer el reino de los cielos. Tenemos que ser como el más grande entre los nacidos de mujer, que dijo, es necesario, hablando de Cristo, que Él crezca, aunque yo mengüe, aunque yo me haga pequeño. Que la gente conozca a Dios, aunque a mí me ignore. Ciudades como Monterrey, para que un ministerio tenga éxito, tiene que tener una plataforma de lanzamiento. Y eso tiene que más que ver con el mundo que con el reino de los cielos. ¿Qué tremendo? El apóstol fulano de tal, el profeta fulano de tal, el maestro de la palabra. A mí ya me han querido hacer maestro y me han querido hacer apóstol con ser un hijo de Dios. Eso es muy, muy importante, hermanos. El único que debe de sobresalir en nuestras vidas debe de ser Dios. Colosenses 3:3, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida. ¿De qué sirve que la gente nos conozca a nosotros si no conoce a Dios? Por ahí tengo una tarjeta de un evangelista, ¿verdad? Y luego dice, si me conoces y me olvidas, no has perdido nada. Pero si conoces a Dios y te apartas de Él, lo has perdido todo. Si la gente nos conoce y deja de conocernos, si la gente sabe de nosotros y nos olvida, no ha perdido nada. Pero si no conoce a Dios, o si conoce a Dios y se aparta de Él, no es nadie de esa persona. Para ser creyentes de éxito, tenemos que pasar la línea de lo temporal, hermanos. Que lo temporal, que lo terreno no nos detenga. Es importante tener donde vivir. Es importante el transporte. Es importante la comida. Es importante la educación. Pero todo eso es temporal. Lo más que vamos a vivir para disfrutar todo eso que le he mencionado son 70, 80 años. Pero las cosas eternales serán para siempre. Amén. Recordemos siempre esto: el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de nuestro Señor Jesucristo
permanecerán para siempre. Amén. Y el Señor Jesucristo, que permanecerá para siempre, dice en Juan 14:3, que Él anhela, que Él desea que ustedes y yo estemos con Él para siempre. Bendito sea el Señor. Ahí está Juan 14:3. Él quiere que estemos con Él, pero de nosotros depende si pasaremos la eternidad con Él o pasaremos la eternidad lejos.